trataré de ser breve. También como grafólogo, que es un arte y me interesa mucho, también hago estudios de letra, o sea, alguien me trae un elemento, una carta manuscrita, tiene que ser desde ya, y se puede hacer análisis de esa letra. Y a su vez hago, también doy cursos de grafología, del estudio de la letra. Como siempre digo, cualquier cosa que yo haga y realice, es decir, yo creo que lo que digo lo hago como forma de vida, es decir, el estudio de la letra tampoco puede ser para ver si quién es ese otro, a ver si es una mala persona. Es decir, siempre lo que intento en la vida, lo que siempre intento es abrirnos a la vida, a la comunicación, etc. Es decir, estudiar la letra también se la podemos estudiar a quien, se la podemos ir viendo a quien le vamos enseñando en un taller, en un curso de grafología, también le decimos que escribe y podemos ir haciendo el estudio sobre su propia letra. Y es una manera de conocerse a sí mismo y de poder mejorar. Es decir, es otra alternativa que hay, ¿no? O sea, todo es terapéutico. También aquí en la Argentina, la grafología por ahí está visto como una mancha, como, no sé, te voy a adivinar la suerte a través de las cartas, yo no. Y con la grafología vamos a ver si esa... Es decir, qué es lo malo que hay en otra persona. Yo siempre digo, la grafología te puede cerrar en el trabajo. En el trabajo, yo no enseño nada técnico para el trabajo, enseño para la vida. Es decir, quiero ser un técnico grafólogo para estar en el departamento de personal, de recursos humanos, como dicen ahora. No. A mí lo que me interesa es el ser humano en su integridad, no por partes, no por partes. Es decir, digamos, en un sistema de producción, bueno, quiero saber la letra del otro para ver si en mi sistema de producción esa persona me es útil o no. Digamos, también es una función, pero después esa persona puede estar mal en 32 cosas, pero no importa, porque mientras en la oficina, en la fábrica, en el lugar de trabajo, él haga lo que corresponde que tiene que hacer, después es infeliz, no importa. Eso es otro drama muy importante. Entonces, digamos que no vemos al ser humano en la integridad. Y lo que intento es eso. La grafología es un buen instrumento para eso. Y en otros países, como les digo, son carreras de posgrado. Primero tenés que ser psicólogo y después tenés que estudiar grafología. Y en otros lugares, quizá en Francia, vos tenés que estudiar psicología y grafología a la vez. Digamos, eso es una parte, un apéndice importante de la psicología. También tiene la grafología su organismo internacional que está en Zúrich, en Suiza. O sea que también tiene toda institucionalmente tiene su importancia. Digamos que me importa la grafología. Hay algo que es importante, por ejemplo. Si nosotros tomamos Génesis de la Biblia, que es del Antiguo Testamento, te dicen, una de sus versiones, que yo refresco acá, bueno, Dios creó el mundo en 7 días, el séptimo descansó, y creó al hombre y a la mujer, y ya sabía decir esto es un pingüino, eso es un lago, y le puso nombre a todo, y esto es una manzana. Bueno, digamos que saliendo de ese esquema, digamos, el ser humano, la humanidad, hace miles de años, fue formándose. Lo digo de una manera muy corta porque si no sería un estudio aquí del ser humano, ¿no?
quiero hablar más específicamente de la grafología. Pero digamos que la grafología son signos. Los primeros signos eran el habla, ¿no? El habla, y no hablábamos así, sino que eran, no sé, eran sonidos, otro tipo de sonidos, porque lo que yo estoy haciendo acá, si nosotros viéramos que son sonidos, hay sonidos. Pero bueno, eran sonidos ligados también a la naturaleza, ¿no? Eran sonidos ligados a los sonidos, a los ruidos, si quieren, a los espacios, a los silencios, a los apretujamientos de la naturaleza. Esto parece gracioso, pero yo dijera, eso tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con el cielo, con los truenos, con el sol, etc. De ahí surgen los primeros movimientos de comunicación entre los seres humanos. Todo eso va formándose a través de siglos y siglos. Hoy todo parece que se hace en 2 minutos a través de la tecnología. Pero digamos, quizás el ser humano tardó, no sé, 1000 años en cruzar un río. Digo, porque no sabían qué era y no sabían si eso era peligroso o no era peligroso. Hasta que después de 1000 años vieron que algo que tampoco sabían cómo se llamaba, flotaba, y lo habrán visto flotar millones de veces a ese tronco, pero ahí ven que eso, que no sabían que se llamaba tronco, flota, y entonces ahí cruzan, bueno, ahí se va haciendo la civilización, luego irá surgiendo la cultura también, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, llega un momento que también se hace la trama de la escritura, digamos, que se pasa de lo solamente oral a lo escrito. Lo escrito era también para pocos, obviamente, o sea que también eran relaciones de poder. Eran muy pocos los que sabían escribir, digamos, estoy hablando de hace 2000 años atrás, pero recordemos que el siglo XX, que acaba de finalizar, se llamó el siglo de la escritura. Era el siglo de la escritura porque dice el siglo que más se leyó. ¿Y por qué era el siglo que más se leyó? Y porque antes no sabían leer. Es así de claro. Es decir, nosotros podemos tomar países del primer mundo, imperialistas, colonialistas, etcétera, como Gran Bretaña. La verdad que hasta 1870, 50-50, los que sabían leer y los que no sabían leer. Y siempre los que sabían escribir. Entonces, digamos que fue siempre algo para minorías. Además, después fuimos, digamos, en los textos sagrados, por ejemplo, de diversas religiones, no me quiero meter en las religiones, no había ni puntos, ni comas, nada. Eso también era parábolas, eran escrituras, una vez ya nacida la escritura y aplicada a los sabios, a cuestiones religiosas, no había ni puntos ni comas, ya que la interpretación la tenía que hacer uno. Era siempre corrido, o sea, no había un determinado freno, por ejemplo, con una coma para la interpretación del texto. Entonces luego se fue avanzando también y se fue poniendo, siempre hay buenas intenciones, ¿no? Con que esos textos fueran entendidos, le fuimos poniendo comas, puntos, etc. Puntos seguidos, puntos aparte. Entonces fuimos direccionando la escritura. Al ir direccionando la escritura, también vamos direccionando de una manera subjetiva, pero a la vez objetiva, también nuestra mente, nuestro psiquismo. Es decir, nuestro psiquismo también está condicionado por la escritura, digo, desde el punto de vista grafológico. Entonces luego se fueron creando las escuelas de escritura, las academias, la Real Academia Española. Entonces ahí, digamos, hay algo cada vez más técnico que espiritual, porque, digo, qué sé yo, Pitágoras, 600 años antes de Cristo, de esta era, él decía que el uno era el infinito, lo que estaba detrás del viento, que no tenía, y de ahí surgía el 2 y el 3, pero todo estaba relacionado a la divinidad. En las letras exactamente igual. Ahora, en nuestro lenguaje español, argentino, si querés, nuestro lenguaje,
lo que ha primado y se ha constituido es la parte, digamos, gramatical, para que se entienda. Entonces, tenemos, qué sé yo, el verbo, el sujeto y el predicado, ¿no? Entonces, digamos que yo lo digo a mi manera, el sujeto, que somos cada uno de nosotros, que estamos sujetados por la cultura, es decir, predicamos el verbo, ¿no? ¿Entendés? Ya lo pongo en persona. Ahora, lo que pasa es que el verbo, que sería la vida, sería la escritura libre, a su vez está acotada por una trama de intereses también particulares y de intereses generales, como eran los estados absolutos, las, qué sé yo, las monarquías absolutas, etc., preponderante la española en el caso de la Real Academia Española, donde te dice esto es válido, esto no es válido. O sea, va marcando caminos de donde nuestro inconsciente va yendo, y nosotros creemos que no hay inconsciente ahí, que no hay voluntad, voluntades que han sido creadas hace centenares de años y son las que nos van dirigiendo. Entonces, digamos que hay hasta formatos de escritura, hay reglas, obviamente, si escribimos bien o escribimos mal, a tal punto que eso técnico de si está bien escrito o mal escrito, si se entiende o no se entiende lo que yo quiero que se entienda, va ocultando cada vez más va ocultando la parte subjetiva, nuestras raíces, nuestra relación al infinito, como decía en sus teoremas Pitágoras, y esa relación con la naturaleza. Y cada vez lo vamos acotando más a lo técnico y a lo científico, y hay una trama arquitectónica del lenguaje nuestro que va haciendo que predominen algunas cuestiones y que se oculten otras. Nosotros tenemos digamos, un idioma muy rico y tantos tiempos de verbos diferentes, etcétera, tanta riqueza, tanta variabilidad en la manera de la expresión, que podemos ocultar muchísimas situaciones donde que no queremos que se conozcan, y donde en lenguajes más directos, donde por ejemplo existía solamente el presente, no se podía esconder en el futuro, en el pasado, situaciones, y era también dentro de esas comunidades, incluso precolombinas, una manera también de registro y ¿cómo es?, de ley de la comunidad, ¿no? Porque no te podías esconder a través de la palabra estaba dada de una manera determinada donde no te podías esconder. Bueno, a eso le daban, qué sé yo, primitivismo, bla, bla, bla. Entonces vinimos nosotros, los europeos, los descendientes europeos, y hicimos genialidades. Como por ejemplo decir, este es el lenguaje y no eso, ¿no? Que es una manera también de dominio cultural. Bueno, lo que quiero decir, si no me estoy extendiendo mucho, es que también hay una construcción psíquica en la escritura que nosotros practicamos, aunque cada día se practique menos por estos aparatos automáticos, digamos, tecnológicos. Pero la escritura, nosotros escribimos, incluso conscientemente nosotros creemos que estamos diciendo algo, y hay un subtexto que es cultural, que viene de nuestros orígenes, de hace 35.000 años atrás. Hay esa unificación, hay una unificación, hay algo que no hay ruptura, aunque nosotros no lo sabemos, porque está detrás nuestro, tan detrás nuestro que no sabemos ni siquiera de su existencia. Hay toda una trama que es muy rica y que es muy interesante y muy en sentido positivo poder descubrir que hay ahí nuestro. Eso es una de las cuestiones psíquicas, culturales, grafológicas muy importantes. Por supuesto que también hay cursos de 3 días para saber grafología, y bueno, entonces te van a dar lo técnico, ¿viste? Si hace la T para allá es malo, si hace la T para acá es bueno,
y chao, ¿viste? Bueno, a mí lo que me interesa es poder saber más bien quiénes somos, cómo estamos construidos, cómo nos podemos deconstruir para que afloren otras cuestiones muy buenas, por ejemplo, las emociones. Es decir, qué sé yo, ya que estaba hablando del Imperio Británico, la reina Victoria, que gobernó 52 años, hasta 1900, no me acuerdo, 6, 7, 1910 que falleció, y gobernó cantidad de años. Bueno, ella decía que para que el Imperio Británico se pudiera extender, la vida tenía que estar puesta en el Imperio Británico y en su crecimiento. Por ende, había que dejar todo de atrás, todo lo intuitivo, lo perceptivo y lo emocional. O sea, todo tenía que ser racional. Al ser todo racional, bueno, achicaba, indudablemente centraba al ser humano, al sujeto inglés, en este caso, hasta el más pobre de todos los pobres ingleses, también condicionado por una manera de expresar el lenguaje donde no podía tener ninguna emoción que se trasluzca, porque era una pérdida de tiempo. Bueno, vos imaginate que era para un fin determinado, pero era para un fin determinado del Imperio Británico, pero el ser humano que estaba viviendo en ese momento estaba siendo de alguna manera achicado. Entonces, digamos, la grafología, a mí, yo considero que es importante para todos esos chiquititos que somos, cada vez podamos ir descubriéndolo y poder ser más grandes en el sentido de no tener miedo de esconder las emociones. O sea, podemos hablar y decir, bueno, ¿por qué esta letra te está sucediendo algo con las emociones? ¿Qué pasa? Ir destrabando esas cuestiones que son muy importantes. Puedo dar ejemplos infinitos, muchísimos ejemplos de estas cuestiones que me suceden, pero bueno, doy uno. La otra vez estaba firmando unos papeles en un lugar, una escribanía, y el muchacho, que era un escribano joven, bueno, el tipo escribía, y bueno, chao, después salió con la firma. Cuando terminó toda esta función societaria, etcétera, le dije, ya no nos conocemos, pero ¿te puedo decir algo respecto a tu letra? Me dijo, sí, como no, dígame lo que quiere y que sí. Entonces le digo, me parece que tenés un condicionamiento emocional muy fuerte y estás para con tu futuro, para con tu vida de hoy en día. Es decir, me parece que en este caso tu madre, estás muy apegado a ella y te ha incluso protegido demasiado y te ha insinuado hasta cómo tenés, o dicho directamente cómo tenés que hacer tu vida. No sé, por ahí te hace mal lo que te digo, pero el tipo se quedó anodado. Me dijo que por primera vez se daba cuenta de que tenía una novia, y la novia le decía a él, estudiante de psicología, le decía, ¿qué te pasa? Que no sé, que no estás expresándote muy bien emocionalmente. Entonces él dijo ahí, por primera vez me doy cuenta, porque hace tanto que lo estoy buscando, y mi novia me habla de esto, me doy cuenta que es mi madre la que me incondicionó. Mi madre, no por eso la odio, la detesto, pero incluso mi novia se enoja porque ya somos grandecitos y yo sigo viviendo con mi madre y no vivo con ella. Ahora, vos fíjate que hasta lo condicionó en la carrera que tenía que hacer. Porque él dijo, yo estudié esto porque me lo dijo mi madre. Y el tipo se dio cuenta ahí. Me dice, yo no sé si quería hacer esto, pero es muy importante tener esta claridad. Y ahí mismo dijo perdón y llama a la novia por el celular. Y le dice, ¿sabés lo que pasa? Mirá, que he descubierto dónde está. Bueno, al descubrir eso, después tiene que ir reestructurando toda su vida, que no quiere decir detestar a la madre, odiar a la madre, nada que ver, porque la madre siempre lo hizo, seguramente en este caso, con el mayor de sus amores. Pero no estaba más bien pensando en el hijo, sino que estaba pensando en ella. Discúlpenme la madre, pero es así. Los padres, digamos, dentro de la cultura patriarcal, bueno,
somos como expertos en esto, pero yo trato de superar estas cuestiones internas. Bueno, desde ese punto de vista es que a mí me interesa la grafología. El resto, a mí me gusta el café, pero no me gusta todo lo que le ponen arriba después, que le ponen y le hacen. Todo eso que le hacen al café es para que te den un café de porquería y vos te quedes ensimismado en todo el corazoncito y la cosita que le pusieron. A mí lo que me importa es el café. Entonces, en esta cuestión, a mí lo que me interesa es el ser humano, mis pares, los seres humanos. Y no estar allí hablando y diciendo cosas que realmente lo único que pueden hacer es no contribuir a nuestra paz, el amor, la bondad, el sentido que nos bien llamamos. Este es el sentido que yo le doy a la grafología y considero que, bueno, estoy al servicio de quien requiera los servicios. Al servicio, soy un servidor. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien.